Muy buenas tardes, le ofrecemos a usted una cordial bienvenida una vez más a su programa Cosmopolitic Estelar. En esta oportunidad nos acompaña dos distinguidos ciudadanos latinoamericanos, uno originario de la República de Argentina, residente en México, politólogo y abogado, Alberto Mansuetti. Bienvenido, Gracias, Alberto. gracias Giovanni, un gusto estar aquí. Y también, como todos los miércoles o jueves, nos acompaña en esta oportunidad una vez más el periodista nicaragüense Ariel Montoya. Ariel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Agradecer a todos los seguidores de Cosmopolitic y gracias por ese aporte, ese apoyo que nos están dando constantemente. Estamos ya llegando en este mes pasado a 5.2 millones de personas en este nuevo proyecto de informativo, política latinoamericana. En ese sentido, hemos invitado en esta oportunidad a este distinguido ciudadano de la República de Argentina. Alberto, gracias por acompañarnos en esta tarde. Tú tienes una ideología, una filosofía bastante interesante que logramos indagar un poco durante esta semana y nos ha llamado poderosamente la atención un proyecto que tú llamas las 5 Rs. Y nos gustaría indagar un poco sobre ese proyecto. Sin embargo, danos una pequeña introducción sobre tu persona, que tú te conoces mejor que nosotros a ti, y tú nos puedes ayudar a ponernos en contexto quién es Alberto Mansuetti. Mansuetti, Alberto, para los que me buscan en redes, Alberto Mansuetti. Bueno, yo soy abogado, soy politólogo, pero me tocó salir joven de Argentina y me tocó vivir en Venezuela muchos años, la mayor parte de mi vida adulta. Después en Guatemala y luego en Perú y en Bolivia y ahora en México. Porque tengo una actividad política, o sea, yo soy liberal clásico, no libertario, liberal clásico, ¿okay? Y hemos, con otro grupo de liberales clásicos de distintos países de América Latina, hemos hecho, usted lo puede buscar en la red, el Foro Liberal de América Latina, Foro Liberal de América Latina. Ahí tenemos información, nos reunimos una vez al año y siempre hacia el 19 de marzo, que es el aniversario de la Constitución de Cádiz, ¿okay? Y esta vez nos reunimos 17 y 18 de marzo en Puebla, México, ¿okay? En el 8º Foro Liberal de América Latina, la 8ª edición. Y siempre con nuestro proyecto 5R. 5 reformas para cambiar en el gobierno, en la economía, en la educación, en la atención médica o salud que le llaman, y las jubilaciones y pensiones. Esas, ahora, ¿cuáles son las reformas? Las reformas son 3 políticas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en esos 5 sectores. Por eso sintetizamos nuestro proyecto en la fórmula 3 por 5 igual a 15. Políticas públicas, 5 reformas para cambiar para mejor, igual a 15. Muy bien, Ariel. Tú ya le has dado por parte de Cosmopolitic más seguimiento al proyecto 5R. ¿Nos puedes decir qué has percibido, quiénes son aquellos que acompañan este movimiento liberal y que están haciendo un foro cada año? Este año pasado sucedió en Puebla, México, según nos ha informado Alberto. Este año, de hecho. ¿Qué has percibido tú desde tu percepción como periodista con respecto a este movimiento latinoamericano? Bueno, yo creo que para empezar, el proyecto, como yo lo concibo, de las 5 reformas y del Foro Liberal de América Latina, es un proyecto reciente, de lo contrario que me contradiga Alberto, que está teniendo incidencia en los sectores intelectuales, en los sectores políticos, pero también siento yo que está teniendo reticencia, es decir,
las escuelas políticas, tanto de derecha como de izquierda, le temen a este proyecto. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que más ataca las 5 reformas es el clientelismo. Y tanto Alberto ha planteado la propuesta de que el Estado se reduzca, de que sea un Estado pequeño, un Estado limitado, la palabra que ellos han usado. Entonces, tanto la izquierda, ¿verdad?, que es abultada en la burocracia, en el clientelismo, como la derecha populista lo rechazan. Y yo creo que ese es uno de los principales pegones que tiene las 5 reformas, tanto para aterrizar al pueblo, a las personas que no han tenido lamentablemente una educación sustentable para poder captar el mensaje, pero también una cerrazón de parte de los circuitos de poder, tanto políticos como mediáticos y económicos, pues. ¿Por qué? Porque se acaba el botín Estado. En el momento en que se apliquen las 5 reformas, se acaba el botín Estado, porque ya no van a haber oportunidades de meter tanta familia en el gobierno. Se van a acabar los privilegios, se van a acabar las componendas familiares y de grupos. Y entonces eso más bien parece como una cuestión de una alta economía que no le gusta a moros y cristianos. Pero precisamente yo creo que palabras como la palabra revolución ya están prostituidas en América Latina, como la palabra libertad, como la palabra democracia. Resulta que si tú vas a Cuba, en Cuba te dice Raúl Castro que son democráticos. Sí, y si vas a Rusia te dice Putin que está luchando contra el nazismo de Ucrania. Entonces son palabras prostituidas. Pero yo considero que si las 5 reformas se dan a conocer más, si se abre una cátedra, si se empieza por algo, creo que las nuevas generaciones van a captar este mensaje. Y el otro punto importante que yo considero en mis pleitos también con Alberto, porque hemos tenido discusiones, como es normal en todo debate, ¿no? Como es normal en todo debate, es que este proceso, este proyecto de las 5 reformas tiende también a, primero, como ya lo dije, a minimizar la burocracia, ¿verdad? Pero también tiende a legitimar los cargos de ese gobierno limitado. Por ejemplo, un presidente no está para encarcelar a sus opositores. Ese es un rol que le toca a la fiscalía dentro de su gobierno, en su periodo presidencial, pero no al presidente. Y un presidente se pone de juez y parte. Entonces descuida lo que sí debe hacer, que es darle prioridades y beneficios a los empresarios para que esto le den trabajo a la gente y así podamos alcanzar un poco ese sueño de Adam Smith, ¿verdad? De la sociedades felices, pues de los pueblos, de las naciones prósperas, pues de los pueblos ricos y viviendo en felicidad. Pues. En esas breves palabras yo creo que quizás reside pues la mayor filosofía de las 5 reformas. No sé, Ahora, Alberto, ¿cómo lo ve? Desde esta visión liberal que ustedes traen, ¿cómo se valora la actual izquierda y la actual derecha? Porque ya ha hecho una acotación Ariel, donde parece que hay una especie de reconocimiento por parte de este movimiento liberal de que la izquierda y la derecha no están cumpliendo los roles que unas instituciones políticas, ya sea cualquier visión política de ellos tengan, están cumpliendo esos roles en la sociedad, que sería el bienestar del común, ¿verdad? El bienestar de la sociedad, ese es el objetivo del gobierno. Ahora, ¿cómo empata o cómo armoniza estas visiones de acuerdo a las visiones liberales que su movimiento trae? Sí, cómo no. Y gracias, Ariel, por ese resumen muy bueno. Giovanni, nosotros, como Ariel bien sabe, abogamos por el gobierno limitado, la tradición liberal clásica del gobierno limitado. Eso está en todos nuestros documentos que están en la red, usted los puede buscar. Tenemos hasta el momento 3 partidos armaditos, aunque chiquitos,
en el Perú el partido Devolución con D de dedo, no revolución, okay, sino Devolución. En Guatemala el partido fusionista y aquí en este país Liberemos México. Si usted nos busca en las redes sociales y en la internet, nos va a encontrar. Gobierno limitado significa limitado en funciones, en poderes y en recursos. ¿A cuáles funciones? Los gobiernos existen para 3 funciones nada más: seguridad interna y externa, justicia, administración de justicia pública y infraestructura física. Nada más. ¿Okay? La educación es para los maestros y eso tiene que ser privado. La economía es para los empresarios, trabajadores, ahorristas, consumidores y eso tiene que ser privado. La salud, que le llaman, es para los médicos, los pacientes, los familiares, eso tiene que ser privado y también las jubilaciones y pensiones. Ese es nuestro concepto de gobierno limitado, que desde luego no lo comparte la izquierda, para nada, pero tampoco la derecha que existe actualmente, que es lo que nosotros le llamamos la derecha mala. Este concepto de la derecha mala es importante. ¿Por qué le llamamos derecha mala? Por ejemplo, el uribismo en Colombia, el macrismo en Argentina, Piñera en Chile. Le estoy hablando de puros fracasados, ¿ok? ¿Por qué han fracasado? Bueno, han fracasado porque ellos no quieren hacer reformas, no quieren privatizar, no quieren desregular, no quieren abrir mercados a la competencia, es decir, desmonopolizar. ¿Okay? Ellos lo único que dicen es, nosotros queremos gobernar en vez de la izquierda, es decir, Piñera en vez de Boric, los uribistas en vez de Petro, la derecha mala de Honduras en vez de la señora Castro. Nosotros queremos estar al mando del gobierno enorme, sin límites y a cargo de la economía, la educación, la salud, la jubilación. O sea, dejar todo como está. Solo que en lugar de la izquierda tomar los cargos en los poderes, digamos, y en lo que es los centros de influencia y demás, que somos nosotros queremos. Y eso ha fracasado. ¿Por qué, Giovanni? Por una cuestión muy sencilla. Si hay originales, nadie quiere copias. O sea, si un Macri, si unos uribistas en Colombia y tal, van a hacer un gobierno igual que la izquierda, entonces preferimos la izquierda. ¿Okay? Porque si hay originales, nadie quiere copias. Por eso los gobiernos de la derecha mala han perdido elecciones en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Honduras, por citar algunos ejemplos, y es muy probable que lo pierdan también en Ecuador, por ejemplo, y en otros pocos países donde todavía gobiernan la derecha mala. No sé si quedó claro, Giovanni. Sé que tienes varias preguntas ahí, por eso tíramelas de a una. Ahora, hablemos, se hace una diferenciación entre política y politiquería. Entonces, voy a darle una oportunidad a Ariel que nos diga qué él ha percibido desde lo que él ha aprendido de ti. Sin embargo, tú lo rematas para que nos profundices más qué es esto de la política y la politiquería, en qué se enfoca la política y en qué se enfoca la politiquería. Ariel. Bueno, es decir, América Latina tiene una práctica de politiquería más que de política. Es decir, la política es un don humano, es un don intelectual, es un don administrativo, gerencial e intuitivo. Es decir, el político es una persona que razona, que echa a andar su inteligencia emocional junto con el caudal de conocimientos que adquirió en su vida, en las universidades, en la escuela, en los libros, qué sé yo, ¿verdad? Mientras el politiquero, ¿verdad? No está pensando en el más allá, no está pensando en ser una persona que impulse políticas públicas de lo que se trata la política.
la infraestructura reside en las políticas públicas. El politiquero hace lo contrario, es paternalista, es clientelista, el alcalde y el pueblo anda tomando trago con la gente, el presidente viaja en su avión privado, ¿verdad? El diputado tiene 3 secretarias, 2 amantes, es decir, se aparta totalmente. Eso no es la política. En la antigüedad, Giovanni, la política era concebida como un apostolado, ¿ves? Es decir, hubo un imperio romano de vicios, de corrupción, pero hubo también grandes políticos humanistas, hubo grandes políticos honestos, hubo políticos honrados. Por ejemplo, yo quisiera crear un instituto, se lo voy a plantear a Alberto y a ti, un instituto que lleve el nombre de Cincinnati, que es un hombre que lo llama el senador romano para componer las cosas. Y después que deja las cosas en paz, dice, señores, me voy para mi casa. No, le dice, usted no se puede marchar, ¿qué le pasa? ¿Cómo no? Déjeme irme a cultivar mi granja, dijo él. Pero no pensó en morir en el poder. Ese era Cincinnati es la ciudad. Sí, no, claro, pero viene de Cincinnati. De Cincinnati, perdón. Exacto. Bueno, como dijo Ariel, la política, Giovanni, trata de políticas públicas. Las políticas públicas son 6, 3 de derecha y 3 de izquierda. Las 3 de derecha son las nuestras: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Y las 3 de izquierda son las contrarias: estatizar, sobrereglamentarizar y monopolizar, o sea, cerrar mercados a la competencia. Los políticos, como Jorge Chiapas en Guatemala, Tony Martínez en México, te estoy nombrando nuestros líderes, porque no soy yo solo, José Luis Tapia en Perú, nuestros líderes somos políticos, no somos politiqueros. ¿Por qué? Porque tratamos de políticas públicas y sobre todo del tratado de límites entre el Estado y los particulares, dónde termina el Estado y dónde los privados empezamos a hacer negocio, a enseñar, a curar a los médicos y a administrar de cajas de jubilaciones y pensiones, etc. De eso trata la política. Ahora, ¿de qué trata la politiquería? Principalmente acerca de personas, no de política, sino de personas. Fulanito, menganito, sutanito. ¿Quién tiene el poder? Fulanito tiene más poder que el otro porque está primero en las encuestas. Y entonces mucho la politiquería trata de las trapisondas que se hacen los políticos entre ellos para quitarse del medio. En muchos casos mal utilizando el poder judicial en lo que se llama lawfare, o sea, guerra jurídica, la persecución del rival político acusándolo de infinidad de delitos, corrupción, asesinato, fraude electoral, lo que sea. Entonces, el politiquero dice, a la cárcel con fulanito, fulanito es su rival político. Nosotros decimos, no, a la cárcel no, a las elecciones, a ver quién gana. Nosotros reivindicamos la democracia, si bien una democracia liberal, que quiere decir que no se mete, la mayoría no se mete ni con la vida, ni con la propiedad o la libertad de las personas. Eso ahora, ¿no podría ser un poco, Alberto, un poco peligroso no valorar también que hay personas, políticos en nuestras sociedades que están vinculados con actos de corrupción, están vinculados con el narcotráfico, y al final cuando ellos llegan al poder son sino instrumentos de estas estructuras del crimen organizado latinoamericano y degeneran o desnaturalizan la función del gobierno en términos de justicia y propician la impunidad. Pregunto, partiendo del hecho que tú dices, cuando hay acusaciones hacia una persona por actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado, desconozcamos eso, llevémoslos a las urnas y si gana, pues gana. ¿Cómo va eso? Quiero, porque yo he quedado un poco confundido en ese concepto. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros no echamos de menos lo que tú planteas, pero lo valoramos de otro modo.
y separamos las cosas, ¿ok? Hay que separar las cosas para no meter todo en la misma bolsa. ¿De qué se acusa la histeria anticorrupción y el lawfare? ¿De qué se acusa a los politiqueros? Corrupción. A ver, la corrupción, Giovanni, es inevitable en el estatismo. El estatismo está metido en todo, en la economía, la educación, la salud, las jubilaciones, el arte, la cultura, el deporte, todo. Dando y negando favores. Eso es un llamado a la corrupción. La corrupción es un producto del estatismo. Entonces nosotros queremos acabar con la corrupción, pero de raíz. O sea, acabando con el estatismo, con el inmenso poder del Estado, gran repartidor y negador de favores a los amigos sí, a los enemigos no, etc. Eso en cuanto a corrupción, o sea, extorsiones, cobros extorsivos, malversación de fondos. Megasalarios. Megasalarios. Ay, me hiciste perder. Estaba, o sea... Bueno, cualquier expresión de corrupción, cualquier expresión de corrupción. Cobros extorsivos, sí, eso es inevitable en el estatismo, porque hay una cantidad enorme de poder y una cantidad enorme de dinero que se junta en la misma mano y bueno, entonces la corrupción es inevitable. Nosotros vamos contra la corrupción, pero de raíz, no por las ramas, no por las hojas, sino por la raíz. Queremos reducir el Estado a sus funciones propias, que son 3 nada más: seguridad, justicia y infraestructura. Y todo lo demás, economía, educación, salud y jubilaciones, a los privados. Entonces, eso va a reducir enormemente la corrupción y entonces va a ser manejable por sus remedios propios. Un poder judicial, desde luego, expurgado. Ahora, ¿no crees? Una pregunta rápida ahí con respecto a la salud. Ok, termina tu idea. Espera, porque vos me tiraste varias cosas. El tema narco, el tema narcotráfico, que ahí sobresalimos los latinos, somos los grandes productores y exportadores de pasta básica y otros recursos a Europa y a Estados Unidos, ¿ok? El narco. Bueno, nosotros consideramos que la guerra a la droga está perdida, ganó la droga, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que por lo menos hablar de despenalizar las drogas, por lo menos hablar, ¿ok? Porque eso no va a reducir, eso no va a dejar que el consumidor siga consumiendo, pero no habrá violencia, como hay ahora, por ejemplo, en México, en Bolivia y en Perú, es decir, la violencia. Entonces, ese tema tenemos que sacarlo. Otros temas que se acusan los politiqueros entre ellos para quitarse del medio es que inventan delitos, Giovanni. Yo personalmente, por ejemplo, en Argentina, yo soy antiperonista porque yo soy liberal, pero no puedo dejar de ver el caso de la AMIA y el caso Nisman, por ejemplo, que la derecha mala le inventó un delito a la que era presidenta que no existe ese delito, traición a la patria. Y después le inventó otro delito que mandó a matar a Nisman cuando claramente Nisman se suicidó. ¿Ok? Inventan delitos, Giovanni. Espero que eso haya, y cosas terribles, como por ejemplo cuestionar a un diputado o una diputada porque hace 25 años para graduarse se plagió 2 páginas de la tesis y todas esas estupideces, porque son temas banales. ¿Ok? O que fulanito cuando estaba en la primaria, tenía 8 años, le tocó el trasero a la maestra, eso es acoso sexual. Son idioteces, tonterías. Y lamentablemente la politiquería vive de eso, se alimenta de eso. Y mucho de la opinión pública cae en eso por culpa de los periódicos, los medios de comunicación, no el tuyo desde luego, ¿okay? Y las redes sociales que solo hablan de politiquería. ¿Okay? Me gusta bastante esa observación donde dice los medios
se han utilizado para dar propaganda a la politiquería, a eso de estar desacreditando el valor de un funcionario público para tratar de afectar sus pools en las elecciones, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero también hay otro tema que se habla desde este movimiento liberal que tú impulsas en Latinoamérica. Entiendo que hay ya representación en Perú, en Guatemala, en México, hasta este momento, según tú mencionas. Ahora, se habla de como dos extremos. Dices, cuando la izquierda empieza, se enraiza en el sistema político del país, en el gobierno del país, nos lleva a una cubanización o venezualización de la sociedad y de los sistemas de la sociedad. Pero cuando la derecha se implanta y se arraiza en el sistema gubernamental, nos lleva a una haitiación, tal vez estoy pronunciando mal la palabra, haitiación, no sé cómo hacerlo en inglés. Haitización. Ahora, bueno, tengo algunas preguntas al respecto, pero explícanos un poco el concepto. Tal vez le damos tiempo a Ariel que nos introduzca la idea y tú la rematas, y luego regreso yo con un par de preguntas con respecto a esos conceptos que tú nos estás tratando de Yo creo que tenemos que partir de algo básico que se nos ha escapado. Cuando la persona cae en politiquería, en clientelismo, en crimen organizado, ya no estamos hablando de políticos, ¿cierto? Claro, ya no estamos hablando de políticos, no estamos midiendo capacidades de líderes, de estadistas. Estamos analizando o estamos viendo casos de personas indecentes ante la sociedad, de corruptos. Y ya ahí se requiere de otro trato. Politiquero. Si me permites, Ariel, claro. Lo que sucede hoy en América Latina, Giovanni Galeano, es que tenemos una polarización extrema basada en una falsa dicotomía planteada por la derecha mala, el tema del anticomunismo. Nosotros estamos en contra del comunismo, pero principalmente estamos a favor del capitalismo liberal y democrático, y queremos un proceso, las 5 reformas, para un proceso de transición desde donde estamos hacia un capitalismo liberal y democrático, como en algunos países excomunistas. ¿Ok? Estamos primero que nada a favor del capitalismo y después en contra del comunismo. El problema de la derecha mala es que son anticomunistas nada más, pero no se sabe si son fascistas, porque los fascistas también son anticomunistas, ¿okay? No se sabe si son conservadores, liberales, libertarios, que son, están en contra de algo, y eso no nos gusta. No nos gusta definirnos en contra de algo, sino a favor del capitalismo liberal y democrático. Ahora vamos con lo de haitización. Bueno, mira, la derecha mala nos dice que la izquierda nos va a cubanizar, o sea que nuestros países se van a cubanizar si permitimos que la izquierda logre estructurar en nuestros países un aparato, un sistema de poder similar al de Cuba, Nicaragua o Venezuela. ¿Ok? Y eso es verdad, pero no es el único escenario probable. Si la derecha mala, que es anticomunista nada más, fracasa, como fracasó en México, Colombia, Chile, todos los países donde la izquierda mala la quitó la izquierda la quitó del gobierno, ¿ok? Si fracasa, bueno, sí, es probable que nos lleven a ser como Cuba. Pero la derecha mal, y ese es su propósito muchas veces, no voy a decir todo, pero muchas veces la izquierda tiene la izquierda dura por lo menos tiene ese propósito. Ahora, la derecha mala nos va a llevar a ser como Haití, ¿ok? No porque lo desee, no porque sea su propósito, sino porque va a generar, como ya está generado, ha generado en Perú y en Bolivia, una polarización llena de odio
no racional, puramente emocional, puramente sentimental, un odio cerril que lleva a la violencia. Mira cómo está la violencia en Perú, en Bolivia, y la inestabilidad, el caos y el desorden. Eso es la haitización y es el escenario si la derecha mala llegara a tener éxito. Ese éxito sería una victoria pírrica, sería a un costo muy grande, porque la derecha mala no quiere hacer reformas para tener bienestar y prosperidad y desarrollo en nuestros países. Nosotros, que somos la derecha buena, nosotros queremos hacer reformas. La derecha mala no. La derecha mala solo quiere impedir que los partidos de izquierda ganen elecciones y gobiernen, incluso inventan también el delito de fraude electoral. ¿Dónde están las pruebas que Bolsonaro dice que le hicieron fraude a él? No, no le hicieron fraude, le ganaron por un margen pequeño, sí, pero cuando fue combinado a presentar prueba, no presentó prueba. Es que inventan delitos sin la derecha mala es así, inventa delitos y no tiene prueba. Ahora, Entonces, ajá. yo tengo una interrogante porque yo entiendo que lo que está pasando en Haití precisamente es que existe un Estado fallido, donde realmente grupos criminales, el crimen organizado, ha tomado el control del Estado. Y obviamente estos grupos son violentos y han generado todo este caos social. Entonces usted me está tratando de decir que cuando dejamos que esta derecha que usted denomina la derecha mala, controla los estados y lo dejamos que se enraice o que se desarrollen por muchos gobiernos, terminamos en estos estados fallidos. Porque eso es lo que está pasando en Haití. Sí, quiero comparar eso, quiero entender esto. Pero sin quererlo. No es que la derecha mala lo quiere. Mira, Giovanni, en la política, yo estoy en la política desde los 8 años, en la política muchas veces se dan resultados no queridos por los actores. ¿Okay? La derecha mala no es que quiera llevarnos al Estado fallido. No, 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 yo no digo eso. Pero al enfrentarse a la izquierda en una dicotomía falsa, ¿okay? Y sobre todo al enfrentarse en modo emocional, sentimental, no de políticas públicas y demás, nos lleva a la violencia, al caos, la anarquía y al Estado fallido. Y ya estamos viendo ese escenario terrible asomar en Perú y en Bolivia. No porque la derecha mala lo desee, no es su propósito, pero el equilibrio de fuerzas está muy parejo, ¿ok? Y eso genera violencia. En Ecuador también hubo mucha violencia cuando las elecciones que ganó Lasso, ¿ok? El odio lleva a la violencia. Además, una cosa es hoy en América Latina horrible, que es la pérdida de racionalidad y sentido común. Gente está afirmando cualquier cosa, sobre todo los de la derecha mala, y sobre todo este odio. Y por ejemplo, la oposición actual en Colombia, en lugar de acusar a Petro de socialista, y en lugar de proponer reformas liberales, conservadoras como nosotros, acusa a la vicepresidenta que usa el helicóptero, un helicóptero que le presta a las Fuerzas Armadas. Estupideces, Giovanni, estupideces, son distractores, el circo politiquero que nos impide hablar de los problemas reales que son la pobreza, el desempleo, y las soluciones y la inseguridad, por supuesto, y las soluciones verdaderas para los problemas reales. Te hablan del helicóptero que usa la vicepresidenta. Y mira, yo no soy pro Petro, todo lo contrario, pero la vicepresidenta Francia Márquez tiene toda la razón del mundo cuando dice, bueno, la Fuerza Aérea, yo soy la vicepresidenta, la Fuerza Aérea me presta un helicóptero, y mientras me lo presten yo voy a seguir viajando. Me explico, Giovanni, es la banalización, los temas intrascendentes, el circo político que nos impide hablar de los problemas reales, como el desempleo y la inflación,
y de las soluciones verdaderas para los problemas reales. Me parece, siento en lo que tú has conversado en este encuentro, que tu visión armoniza bastante con la visión del Ronald Reagan. Es bastante similar. Es bastante Sí, similar, ese liberalismo es un poco más conservador, pero sí. es un liberalismo que trata de generar ese balance social. Hay un nuevo movimiento en Latinoamérica, impulsado allí en Guatemala por Gloria Álvarez, que se llama el movimiento libertario. Sí. Quiero que ustedes, empezando con Ariel, me marquen las principales diferencias o las diferenciaciones que existe desde la visión liberal que tú estás presentando, Alberto, y con los movimientos libertarios una nueva visión que se está plantando en Latinoamérica. Pero empecemos con Ariel y luego tú, desde tus saberes, nos informas. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que no estoy seguro si los libertarios tengan una propuesta de reformas económicas. No sé si la tienen, Alberto. Bueno, nosotros no somos libertarios, No, 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 Giovanni. no, no. Yo pregunto Eh, que creo que no la tienen los libertarios. no la tienen, no Exacto. la tienen. El libertario es, hay varias clases de libertarios. Esta señorita Gloria Álvarez, con todo respeto y sin ofender, representa a los liberprogre. Los liberprogre son liberales en economía, pero sin propuestas concretas como nosotros, sin programa ni plan político, ¿ok? Y progres en lo cultural, ¿ok? Bueno, En lo estos son mediático. los progres. Sí. Después están los libertarios youtuberos, que son contra el aborto y prácticamente nada más. Eso no es tener un programa. Pero me interesa lo que dijiste de Reagan, Giovanni. Mira, Ujú. nosotros tenemos referentes y Reagan es uno de ellos, pero más Thatcher que Reagan y más Ron Paul que Thatcher y Reagan. Y tenemos dos grandes referentes, uno en Estados Unidos y otro en Europa. El de Estados Unidos es Ron Paul y el de Europa es Václav Klaus, el expresidente checo, que tuvimos el gusto de tenerlo en Guatemala el año 2018 para nuestra reunión anual. Nos reunimos 4 días con él en el hotel, lo secuestramos Qué y bien, qué bien, qué lujo. aprendimos un montón, porque Václav Klaus fue 2 veces presidente, como Reagan, ¿ok? Un poco después, en el tiempo. Ujú. Pues antes de eso fue ministro de Hacienda y primer ministro también 2 veces, y jefe de la oposición y jefe del partido que fundó. Entonces, Václav Klaus, que tiene también una página web muy buena que se llama Klaus, es nuestro referente junto con Ron Paul. Sí, te agradezco mucho lo que preguntaste sobre Reagan, porque son esos dos, Ron Paul y el señor Václav Klaus, nuestro referente. No Bueno, Donald. sé un poco de Ron Paul, no de McLeod, tendría que darle una estudiada a él cuál es su visión, pero hasta este momento, y tengo otro referente que se me escapa en este momento, es una mujer germana que también empata bastante con tus visiones, realmente. Espero que no sea Donald Trump. No, para nada. No creo que ella, Pero Donald Trump no es yo hermano. creo, Sí. yo creo que lo bueno de un debate, ¿no? De una charla como esta tan amena, es también dejar algunas pequeñas raíces, provocar, quiero decir, alguna provocación. Por ejemplo, a mí me parece acertado, acá en Estados Unidos, hace 4 años, una senadora estatal en Tallahassee, Ana María Gutiérrez, republicana, junto con otros, sobre todo cubanos, promovieron una propuesta de ley que ya es una ley para conocer los estragos que el comunismo ha hecho en el mundo. Y ahora los niños de Florida, de todo el estado, para poder graduarse de primaria, tienen que pasar esa clase. Pero nosotros no Otro, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No ajá, estamos de acuerdo con eso. bueno, Nosotros queremos privatizar la educación y que cada quien enseñe lo que le parece.
Y en No, cuanto a... pero mira lo que quiero decir. Lo Sí, que yo ya quiero decir sé es que lo que también, es. Ya sé lo que las es la 5 ley. reformas tienen que buscar una metodología para que la gente la conozca. Solamente traje a colación esa ley porque creo que de la misma manera u otra habría que ver cómo bajar a la gente Sí, pero nosotros tenemos el FOPRA. conocimiento, la propuesta de las 5 reformas. Ok, nosotros tenemos FOPRA y estamos bajando nuestro pensamiento y nuestro plan a la gente. FOPRA significa formación, organización, partidismo, reclutamiento y recoger fondos, y AS significa ascenso de los mejores. Esa parte te faltó conocer de nosotros, Ariel. FOPRA, el método FOPRA que le llamamos, y le bajamos a la gente, pero no le bajamos anticomunismo, no, le bajamos procapitalismo liberal y democrático, ¿ok? Porque vuelvo y repito, esa política anticomunista nada más ha fracasado. Y yo te dije fuera de cámara que no me gusta Miami, porque Miami es la capital de esa derecha mala, fracasada. ¿Ok? Sí, vamos a ser francos en una amena charla como esta. Entonces, Claro, claro. esa política... Vamos a tener que traerte, Alberto, a platicar con uno de esos de la derecha mala para que haga chispas por acá un día de estos. Ahora, tengo una No pregunta, quieren, Alberto, no tengo una quieren. pregunta ahí. Yo estuve viendo una de tus presentaciones y veo que hay una afinidad bastante fuerte hacia sistemas religiosos como el cristianismo. De hecho, entiendo que tú eres un maestro que enseñas política en la Biblia, algo, y tú tienes, de hecho, una clase donde tú invitas a la gente. Yo estuve escuchando eso. Ahora, de alguna manera me llama poderosamente la atención eso, porque es bastante conservador en el sentido de traer aspectos meramente religiosos y proyectarlos a entornos políticos. Sí. ¿Cómo tú valoras eso? ¿Tú crees que en este momento de la historia es bastante factible seguir utilizando, aun cuando los principios son muchas veces transversales en las religiones, en términos políticos? Tú hablas ahí de no matarás, todo este tipo de valores que se enseñan a través de las religiones, pero ¿tú crees que es correcto de alguna manera utilizar principios religiosos? Porque esto puede llevar a cierto sentido, a cierto momento, a la fanatización. Porque recordad que también la religión a veces se utiliza para fanatizar la sociedad. Pero pregunto, solo quiero que me aclares esa parte. ¿Cómo no? Bueno, claro, cuando la religión abandona la razón, sucede muchas veces lo que tú dices, ¿ok? Pero déjame aclarar el punto porque hay varias cositas. Ujú. Primero, nuestro movimiento no es religioso, no es confesional, es político, ¿ok? Lo que pasa es que dentro de nuestro movimiento, el sector más amplio es cristiano, ¿ok? De distintas denominaciones, católicos, evangélicos, protestantes. El sector más amplio es el cristiano. Por ahora, a lo mejor dentro de 2 años o 3, no, ya no es así, pero es una estadística. Nosotros somos más o menos los activistas, los militantes nuestros somos 400, Giovanni. 400 en todos los países, en casi todos los países de América Latina, y algunos que andan exiliados por Europa o Estados Unidos. Y de esos 400... 401, a pesar de que soy mal alumno. Okay. Te quedaste en la primera clase y ya no pasaste a la segunda materia, tienes que repetir el curso. Lo que pasa, Giovanni, es que de esos 400, 300 somos católicos o evangélicos o protestantes. Yo personalmente soy anglicano, ¿ok? Y quieren clases de política bíblica y política cristiana, y yo puedo darlo porque tengo un posgrado y le he dedicado mucho a la política bíblica y a la política cristiana, y yo les doy a ellos clases. Pero los que no son cristianos, la mayoría no vienen a esas clases, vienen a otras clases que damos sobre otros temas, privatización, desregulación y abrir mercado a la competencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con
con nosotros. Pero nosotros tenemos mucha gente que no es cristiana. Tenemos algún que otro judío, incluso un musulmán, unos terroristas, porque no Ateos. Sí, tenemos incluso un líder bastante destacado de nuestra, entre los 400, es ateo. Y no es el único, ¿ok? No es el único. Y no lo tenemos ahí para mostrar, por eso ni te digo el nombre, porque hay un ateo y sobre todo los 100 que no somos cristianos, los 100 que no son cristianos son más que nada agnósticos. ¿Okay? Algún ateo hay, como te digo, incluso uno de nuestros líderes, pero son más que nada agnósticos, o sea, gente que tiene dudas con respecto a la religión. Bueno, sí, eso me ha llamado poderosamente la atención y por eso traje este tema, porque uno de los problemas, al menos yo, voy a hablar de mi país, Honduras, he visto cómo los políticos instrumentalizan los sistemas religiosos, especialmente el cristianismo, los evangélicos. Lo pudimos ver claramente en Brasil con Bolsonaro, como utilizó, lo vimos aquí en Estados Unidos con Donald Trump, utilizó el sector cristiano evangélico para impulsar sus campañas políticas. Y es desde como política al menos nosotros hacemos esa diferenciación. Mantengamos los sistemas religiosos separados de la política, porque esa combinación, y lo hemos visto en la historia, cuando Roma instituyó como sistema de creencia del cristianismo, luego tenemos un periodo de oscurantismo, porque esa mezcla usualmente deviene en situaciones no muy gratas para la sociedad. Entonces, por eso yo sí tengo mucho miedo cuando hay sistemas políticos que tratan de hacer esa mezcla de religión y política, aun cuando personalmente considero tenemos el derecho cada individuo tener la expresión religiosa que deseemos, pero ya en términos políticos mantener esa diferenciación para evitar volver a repetir estos mismos errores que se han cometido en la historia humana. Le escucho, Alberto, disculpe. Es que nosotros, lo principal es que no somos un movimiento religioso, ¿ok? Somos un movimiento político, liberal, conservador, no religioso. No, que la mayoría somos cristianos y hay clases de política bíblica y política cristiana, ¿ok? Pero por favor, Giovanni, no nos confundas con Bolsonaro. No, yo solo estaba llamando el ejemplo, lo que ha sucedido en Latinoamérica, cuando el político intenta hacer esa combinación, esa aliación entre religión y política. Muchas veces, no diré que no puede ser funcional y puede ser buena intencionada, pero lo que pasa es que la historia no somos nosotros, la historia es todo un periodo y no sabemos quién puede surgir en el futuro que va a utilizar esa buena fe con que se han tomado este tipo de iniciativas para beneficio propio, como sí ya lo hemos visto en Latinoamérica. Pero el problema es que, como tú lo dices muy bien, los pastores evangélicos sobre todo, utilizan la religión para proyectos políticos de carácter estatista, completamente antiliberal y opuesto a lo que somos nosotros. Generalmente van por la derecha mala, aunque algunos van por la izquierda también, sobre todo los católicos con su teología de la liberación, ¿okay? No solo van por la derecha y tal. Entonces, nosotros no es que mezclamos la política con la religión, simplemente damos clase bíblica, cosas que no toman los bolsonaristas. Los bolsonaristas son una manga de ignorantes, todos, evangélicos y no evangélicos, todos ignorantes. Damos clase de política bíblica para enseñarle a nuestra gente que la Biblia no está a favor del socialismo, como dicen los católicos de izquierda, que son muchísimos, ni tampoco es que la Biblia no habla de política, como dicen muchos evangélicos, que la Biblia no habla de política, sí habla de política, y mucho. Y no en favor del socialismo, sino más bien en favor de un gobierno limitado a seguridad, justicia, infraestructura. ¿Okay? Y la política cristiana durante el primer milenio, sobre todo de la era cristiana, más o menos se ciñó a esos cánones, y no fue todo oscurantismo como se nos dice, que la Edad Media y tal. No, en la Edad Media había universidades fundadas por líderes cristianos y había ciencia, literatura, había confluencia con los
musulmanes, por ejemplo, en España, de las tres culturas, pero ahí nos meteríamos en unas aguas profundísimas, Giovanni. Yo lo que quiero es que volvamos a lo que muy bien señaló Ariel de comienzo. A nosotros tenemos muchos apoyos, buenos apoyos, pero también muchas resistencias. Resistencias de la izquierda y la derecha mala por las razones que muy bien apuntó Ariel al comienzo de la conversa. ¿Okay? La izquierda nos detesta porque somos liberales, somos conservadores, y la derecha mala nos detesta porque queremos cambiar el sistema. Y ellos no quieren cambiar el sistema. Lo único que quieren es ser presidente, ser diputado, ser senador. Eso es todo lo que quieren. Entonces la derecha mala nos detesta. Por eso los medios controlados por la izquierda, algunos, y por la derecha mala, otros, los medios de comunicación, no nos dan espacio para nada. Lo único que podemos hacer es usar las redes sociales. Yo personalmente uso Facebook y Twitter, me pueden seguir, Alberto Mansueti, ¿ok? Para dar a conocer nuestro programa, ¿ok? Para ver que nos sigan los libertarios, que vean, por ejemplo, los libertarios que nosotros tenemos programa, no como ellos que no tienen nada. Incluso Milei en Argentina es un hombre que tiene mucho mérito, pero no tiene programa, por eso tampoco tiene partido, ¿ok? Pero en las redes sociales, sobre todo, muchos están, oh, que Milei, que Milei. Y si no están con Bukele, Bukele. O sea, a nosotros no nos gusta Bukele. Ok, ahora hágame ahí hacer una observación. Ya en la recta final, tenemos ya exactamente 5 minutos ya para ir dando los toques finales. Háblenos un poco cuál es su percepción sobre el gobierno de Nayib Bukele. Ok, mira, América Latina lamentablemente siempre busca el caudillo mesiánico, ¿ok? Y ahora lo tiene en Bukele. La verdad es que te dicen no, que ha disminuido la delincuencia porque ha encerrado a los mareros. Un momentito, la verdad es otra. Ha encerrado a muchos mareros y a mucha gente que no es marero, que es joven, que es pobre o que tiene tatuajes y entonces a la cárcel. Nosotros definimos la derecha buena, como la que persigue el orden, la justicia y la libertad. Justicia no hay en El Salvador, ¿ok? Este hombre, por ejemplo, se pasa por la oreja la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a un juicio justo conducido por un juez imparcial. Eso no hay en El Salvador, ¿ok? Lo que hay es abuso de la detención preventiva y lo que hay es mucha propaganda a favor del Mesías. Es una situación como la de Hitler, por ejemplo. Cuando Hitler tomó el poder en Alemania en 1933, popular dentro y fuera de Alemania y hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante 6 años, todo el mundo era hitlerista y en todos los países surgían, yo soy el Hitler de Polonia, de Hungría o de Francia incluso, y Hitler era un tipo muy, muy popular, así como Bukele ahora, ¿ok? Pero a nosotros no nos gusta Bukele porque somos amantes de la justicia. Injusticia no hay en eso. Yo también coincido con Bukele y no compro ese discurso mediático, ese discurso que lo ha hecho también y está demostrado con documentos en mano de que ha hecho grandes gastos, grandes financiamientos para su campaña en el exterior. Es decir, el tipo está vendiendo su imagen, pero a grandes escalas, ¿verdad? Entonces yo no me dejo llevar por esos cantos de sirena de mucha gente que solo por ver un video, solo por haberlo escuchado hablar, otro que está instrumentalizando a Dios. Bukele. Eso es una de las cosas. Hay un principio básico. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe. Absolutamente. Y eso es algo que tenemos que entender los países latinoamericanos, las sociedades latinoamericanas, que jamás, por muy glorioso que se vea o divino se vea el líder político,
le podemos dar poder absoluto. Y eso es un problema que está pasando con los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, tenemos en Honduras, Mel Zelaya, quien es el que está gobernando Honduras, ha tomado control del Congreso Nacional, ha tomado control de la Corte Suprema y tiene un control sobre todos los poderes del Estado. Sí, pero Bukele también es un hombre de izquierda, Giovanni. Acaba de salir un video que misteriosamente desapareció, donde él amenaza con estatizar la medicina privada para suprimir las desigualdades, que el que no tiene dinero no se puede... ¿De quién de tú estás hablando? Disculpa. Bukele acaba de amenazar con estatizar la medicina privada. Bukele es un hombre de izquierda, toda la vida fue del farabundo Martí Liberación Nacional, hasta que lo echaron, y lo echaron por un tema de corrupción en Nuevo Cuscatlán o en El Salvador siendo alcalde. ¿Ok? Pero él toda la vida fue un hombre de izquierda y no ha renegado de esas ideas, es decir, no se ha convertido al capitalismo. ¿Ok? Bueno, no sabemos porque, por ejemplo, pudimos ver cómo recibió abiertamente a Mel Zelaya, que es una persona declarada de izquierda, y algo que fue bien inesperado, porque sabemos que Mel Zelaya está mencionado, está vinculado al narcotráfico. Hay también acusaciones que están diciendo que Bukele está vinculado al narcotráfico. Bueno, hay muchas cosas ahí que tendría mucha madeja que todavía desenvolver con respecto a estos políticos centroamericanos. Pero ya el tiempo no nos queda para más. Démosle oportunidad a Ariel ya para tu conclusión final. Pasamos con Alberto Mansuetti, politólogo, abogado argentino, residente en México, ya para darnos sus palabras finales. Por favor, Ariel. Únicamente agradecerle. Yo creo en la política. Soy un político que no pertenezco al montón porque no he estado en un cargo público, fui ministro presidencial, pero bueno, con una agenda de trabajo de 5 de la mañana a 11 de la noche, no robé, entonces la gente no me ve como normal, dice, pero ¿cómo? Si no estuviste en el gobierno, es para que seas millonario. Y yo no, he usado mis bienes familiares y lo que yo me he ganado, pues. Pero sí creo en la política y creo que hay que humanizar, creo que hay que bajar el discurso de la buena política como hay que bajar el discurso de la buena derecha a la gente, para que cumplamos un poco el sueño de Adam Smith, ¿verdad? De sociedades felices. En eso concluyo. Pues. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Giovanni. Yo para terminar, nada más una cosita. Invito a los que nos están mirando a que nos conozcan, nada más. Que nos busquen en las redes, que nos busquen en la internet. ¿Ok? Foro Liberal de América Latina, Proyecto 5 Reformas, que nos busquen y nos miren, nos lean lo que escribimos, escuchen los videos, vean nuestras propuestas, la fórmula 3x5-15, el impuesto de la 3U, las 5 reformas, reformar para cambiar y cambiar para mejor, que vean lo que nos conozcan y después que nos juzguen. Si les parece bien, pueden sumarse al movimiento y si les parece mal, ok, pero se han formado una opinión luego de conocer. El problema, Giovanni, es que los medios de comunicación no nos dan espacio, por eso te agradecemos mucho a ti el espacio que nos brindaste. Invitamos a eso nada más, a que nos conozcan y que cada quien se forme un juicio, se forme una opinión, a favor o en contra o algunas cosas sí, otras no, como quiera, pero que nos conozca la gente. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Alberto. Y me encantaría tenerte alguna vez más. A mí me gustaría que explicaras un poco esta propuesta económica que tú tienes en tu proyecto, especialmente en la cuestión de la privatización. Me encantaría hacerlo tal vez con una persona representante de la izquierda, que ellos totalmente quieren desprivatizar todo y generar un pequeño debate, obviamente un debate de altura, no un debate de dañarnos o herirnos personalmente, sino un debate de argumentar y traer los posicionamientos políticos en esos sentidos. Quedas invitado en eso, en su momento te estaremos comunicándote cuando eso se pueda hacer posible. Gracias, Ariel, y gracias a ustedes en esta tarde una vez más, gracias por su tiempo y nos chequeamos el próximo jueves con otro tema para Latinoamérica. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Gracias.